Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, bueno, pues agradecer al Instituto Juan de Mariana, también a la UCM, que me hubiera brindado la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo con vosotros mi libro, ¿no? Seguramente que algunos me conozcáis y hayáis vivido mi etapa, digamos, socialista, porque yo era socialista, además convencido, hace ya 5 o 6 años, el tiempo pasa rápido. Y bueno, pues aquellos que me hayáis conocido, lo siento, ¿no? Porque evidentemente hacía vídeos y vamos, incluso hasta llegué a defender a Pedro Sánchez, pero ese Pedro Sánchez de cuando todavía era candidato, de cuando no había pactado con Podemos, no había pactado con Bildu y todavía no se había convertido en santo y creado y ejecutado los milagros de los panes y las viviendas, ¿no? Ese era el Pedro Sánchez que yo defendía, evidentemente cambio, ¿no? Pero más allá de eso, y es lo que precisamente expongo en este libro, hubo una serie también de cambios, digamos, ideológicos, ¿no? Míos, profundos, a raíz sobre todo de conocer a Miguel Anxo Bastos, el medio clase. Yo soy de Galicia, estoy en Santiago de Compostela, fui alumno de Miguel Anxo Bastos, y de hecho, bueno, pues gracias a él, hoy seguramente pueda estar aquí. Si no pasara por mi vida Miguel Anxo Bastos, quizás a día de hoy continuara siendo socialdemócrata, que era como me definía en aquel momento. Bueno, entonces, antes de nada, pues deciros, ¿no?, las novedades que podéis encontrar en este libro, porque es un libro que no es francamente original, es decir, hay muchos liberales que han escrito sobre su cambio, sobre su transición de socialdemócrata a liberal, ¿no? Entonces, la pregunta que seguramente que me podéis hacer es, ¿qué tiene de novedad este libro en comparación con todos los libros que se han publicado sobre esa transición de socialista o socialdemócrata a liberal? Pues yo creo que fundamentalmente 3 novedades, ¿no? La primera es la que se aprecia ya en la portada, y es que el prólogo es de Miguel Anxo Bastos, que precisamente es el premiado en este año por el Instituto Juan de Mariana, y bueno, y precisamente pues ver a Bastos en la portada de un libro, leer en este caso un prólogo de Bastos, pues siempre es muy interesante, porque reflexiona sobre ese cambio de ideas, que es lo que efectivamente trata, o lo que intento tratar de forma incluso autobiográfica en este libro, con lo cual siempre es muy interesante leer en este caso a Miguel Anxo Bastos tratando sobre eso, sobre los cambios ideológicos, que no son fáciles. Él mismo también lo experimentó en su etapa más joven. Él era comunista, de hecho era un grado más que yo era socialdemócrata, él era incluso hasta comunista, y es algo, insisto, habitual, ¿no? De hecho, mi amigo respetado a partes iguales, Daniel Lacalle, pues también lo cuenta. Él venía de un entorno socioliberal, era de la época del PSOE de Felipe González, que no tiene nada que ver con este PSOE actual, pero él estuvo en un entorno en su momento de socioliberalismo, y él me llegó a confesar por contar una anécdota, ¿no?, graciosa. Él me llegó a confesar recientemente que él había visto en su momento algunos vídeos míos defendiendo a la ideología socialdemócrata, incluso, como decía, Pedro Sánchez, y él se negaba a responderme porque eran tan burdos las defensas que yo hacía desde un punto de vista liberal, ¿no?, desde una perspectiva liberal, que él quería incluso que era como una especie de humorista, ¿no?, que está haciendo como una sátira de la socialdemocracia. Entonces él como que se negaba, me dijo, a responderme en Twitter, en las redes sociales, porque, insisto, pensaba que incluso que yo estaba haciendo hasta como una broma, ¿no? Pero no era ninguna broma, sino que era todo la más pura realidad. La segunda parte, digamos, novedosa, como estaba comentando, que aporto en este libro, es, digamos, la perspectiva de la ciencia política aplicada al mundo liberal. Yo soy politólogo, estudié ciencia política, entonces, claro, una de las cosas que yo pensé a la hora de escribir este libro es, constantemente los liberales hablamos, ahora ya me incluyo en el ámbito liberal, hablamos de políticas públicas, hablamos de intervencionismo, pero hay pocos liberales que teorizaran o que hablaran de lo que realmente es una política pública. Entonces, ¿qué es una política pública, ¿no? Porque en sí mismo entraña una gran dificultad a la hora de conceptualizar, a la hora de definir lo que es una política pública. Y precisamente el primer capítulo de este libro pues trato sobre ello, ¿no? ¿Qué es una política pública? Bueno, pues una política pública, en efecto, es aquello que es una acción que emana del poder coercitivo del Estado. Eso es lo fundamental para definir una política pública. Y que emana, digamos, es una acción que emana de ese poder del Estado, de ese poder coercitivo, de esa violencia legítima, como nos decía más Weber, pero que además busca solventar un problema. Y aquí, valga la redundancia, nos encontramos con otro problema, porque ¿qué es un problema?, ¿no? Y este juego de palabras al final nos lleva a plantearnos algo tan difícil como es conceptualizar la palabra problema, porque en muchos casos y muchos autores liberales pues ponen de manifiesto que un problema es algo que nosotros mismos creamos, es decir, que que los hombres, o que las mujeres, pues si nos está escuchando Irene Montero para que no ponga una denuncia, los hombres y las mujeres pues pueden incluso llegar a, digamos, inventar
Un problema se puede, cuando no existe un problema real, digamos, se puede llegar incluso a inventar y poder buscar soluciones, ¿no? Desde la experiencia como politólogo, también en este libro hablo del ciclo de las políticas públicas, de la implementación de las políticas públicas, y esencialmente me centro en la última etapa, en la última parte del ciclo de las políticas públicas que nunca se lleva a cabo, y es la evaluación. La evaluación de las políticas públicas, es decir, se implementa mal, se diseña, hay un problema. Se diseña la política pública, se piensa, etcétera, se implementa, se ejecuta, y hay una última parte, que eso está recogido en todos los manuales de ciencia política cada vez que se habla de ciclo de políticas públicas, que es la evaluación. Aquí yo no recuerdo a ningún político que haya hablado de la evaluación de las políticas públicas. Y para evaluar una política pública hay tres palabras claves fundamentalmente, ¿no? Eficacia, eficiencia y economía. Es decir, eficacia si cumplió con el objetivo que estaba predispuesto, eficiencia si lo consiguió ese objetivo con el menor uso de recursos posibles, y económico viene siendo una relación entre ambas, ¿no? Es decir, que se han conseguido el resultado de una forma óptima. Bueno, pues aquí jamás nadie ha evaluado una política pública, ¿no? Eso por la parte de la ciencia política. Y luego, también como algo novedoso, ¿no? Que quizás pocos liberales hayan aportado, en este caso hay 2 capítulos enteros centrados en la política industrial, y lo uso como ejemplo, ¿no? Evidentemente este libro, como cualquier otro de transición de socialdemocracia a liberal, pues tratan de los fallos del mercado, que realmente en muchos casos son fallos del Estado. Lo explico aquí. También conceptualizo lo que es la palabra libertad y cómo se ha ido pervirtiendo a lo largo de los tiempos, ¿no? La libertad en un principio era pues lo que conocemos los liberales, ¿no? Es el respeto irrestricto al proyecto vital ajeno, pero se ha ido pervirtiendo hasta el punto de asociar libertad ya no con la igualdad, sino incluso hasta con el igualitarismo, y cada vez que añadimos ese sufijo ismo, pues nos estamos ya convirtiendo a fe, digamos, a ideología, pues algo incluso como la igualdad, ¿no? Entonces, claro, cuando se juntó, cuando se mezcló, cuando se relacionó la palabra libertad con igualitarismo, con igualdad, pues nos encontramos que, digamos, un objetivo del Estado sea, pues efectivamente, alcanzar la igualdad no solamente a nivel económico, no solamente a nivel de salario, sino que todo tipo de igualdad. Y yo lo que reflexiono es en algo muy difícil de entender para una persona que viene del mundo socialdemócrata, del mundo socialista, y es que la desigualdad es importante y es la base del desarrollo de las sociedades, porque si todos somos iguales, si todos pensamos lo mismo, si todos ganamos lo mismo, si todos tenemos las mismas capacidades, que eso, por cierto, es imposible porque ya de forma innata la gente, los individuos somos desiguales. Bueno, pero incluso si alcanzáramos ese ideal de igualdad, las sociedades no podrían avanzar, no podrían progresar. Con lo cual, eso que defienden de la igualdad es profundamente antiprogresista, por mucho que lo defiendan los progresistas, como ellos se autodenominan, ¿no? Como decía, hay 2 capítulos enteros dedicados a la política industrial, en donde intento pues relacionar los preceptos o los conceptos teóricos a la práctica, ¿no? Porque aquí es algo siempre muy recurrente, es que España se tiene que industrializar, ¿no? Es lo que se escucha constantemente, pero no conseguimos ese objetivo. ¿Y por qué no conseguimos el objetivo de industrializar España? Quizás sea porque la política industrial que se está llevando a cabo o que se intentó aplicar sea del todo intervencionista, ¿no? Evidentemente. Con lo cual lo que hago pues es analizar los conceptos teóricos de fallos de mercado, desde las externalidades hasta los bienes públicos, pasando por los monopolios, pasando por la falta de información. La intento aplicar y intento hacer una crítica, digamos, a la política industrial que se ha llevado a cabo, porque creo que con ejemplos siempre se entiende todo mucho, mucho mejor. Y esas son las 3 novedades que yo intenté aportar, al menos. Espero que lo hubiera conseguido si leéis el libro, espero que veáis que lo hubiera conseguido. Son las novedades que intento aportar, digamos, en comparación con los otros libros que ya hay escritos del ámbito liberal de esa transición, ¿no? que expongo. Todos los capítulos empiezan con una breve referencia autobiográfica mía, porque también lo que intento hacer ver es que hay personas que han pasado de carne y hueso, que han pasado por esa transición, y de que es habitual, a pesar de que los cambios pues siempre se denosten, siempre estén mal vistos, y eso es algo que pone de manifiesto también Miguel Ángel Bastos en el prólogo.
a pesar de que, eso, insisto, de que están mal vistos, es algo que existe, es algo que ha experimentado muchas personas. El epílogo es de Mario Garcés, que es diputado en el Congreso, pero en este caso no habla como político, sino que habla como académico, como jurista, y también, bueno, pues da su punto de vista sobre la libertad, cómo se entiende la libertad en estos momentos y cómo se ha ido un poco pervirtiendo en efecto ese concepto de libertad. Y luego, ya y concluyo, hay un capítulo tan dedicado al populismo, que es algo que está muy de moda, digamos, pero ¿qué es el populismo, no? También es otra pregunta que nos podemos hacer. Y no solamente es, como se dice coloquialmente, decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Que un político diga lo que la gente quiere escuchar, sino que es todo una forma discursiva, es todo una forma de hacer política. Y además es algo transversal, es decir, hay populistas de derechas y hay populistas de izquierdas. Es algo completamente transversal a todas las fuerzas políticas porque no es simplemente decir lo que la gente quiere escuchar, sino es, insisto, un modo discursivo, ¿no? Es una forma de hacer política que está impregnando, yo creo que por desgracia, ¿no? Lo critico, de hecho en ese capítulo, está impregnando a la política de nuestros días. Y luego, bueno, para finalizar, yo creo que el capítulo más interesante quizás sea el último, en donde hablo del tema impositivo, de los impuestos y concretamente de la poca cultura financiera que tenemos en España. Es decir, no sabemos a dónde van a parar lo que recauda el Estado de forma coactiva vía impuestos. No sabemos dónde van a parar el dinero del contribuyente, que no dinero público. No existe el dinero público, existe el dinero de todos, el dinero del contribuyente. Entonces, bueno, pues desgrano un poco los últimos presupuestos generales del Estado que están vigentes de este año 2023, donde va a parar nuestro dinero, y también, digamos, comento el Día de la Liberación Fiscal, que es un indicador que siempre, cada año tras año, pues pone encima de la mesa la Fundación Civismo, que yo tuve la oportunidad también en su momento, hace años ya, de colaborar con la Fundación Civismo como articulista y además también como investigador junior posteriormente. Y bueno, pues lo comento, ¿no? Es decir, es inaudito, es increíble que en España de media estemos hasta el mes de junio-julio trabajando literalmente para Hacienda. Es decir, todo lo que ganamos es para Hacienda. Y esto, dicho así, parece una exageración, pero es que es la más pura realidad. Todo lo que ganamos va para Hacienda. Y quizás si estas cuestiones lo supiera la masa, la gente, el conjunto de la sociedad, pues quizás el liberalismo yo creo que se entendería mucho mejor. Entenderíamos que el liberalismo no es esa imagen que tenemos de un capitalista, de una persona rica azotando a los trabajadores, que es la imagen que se nos viene cada vez que hablamos de capitalismo, sino que es todo lo contrario, es ahorro, ¿no? Esto lo explicaba muy bien ayer en la Cena de la Libertad Miguel Anxo Bastos. Bueno, eso es un poco el resumen del libro y las novedades que yo intento aportar en él. Gracias.